Lo que vamos a hacer ahora es ver de principio a fin cómo pasar este algoritmo diseñado con Barnier OR a un código en Java. Y como es de principio a fin, voy a empezar desde crear un directorio donde voy a poner este ejemplo. Suma impares. Esta realmente no importa cómo se llame, simplemente es para que nosotros la podamos encontrar. Ahora, voy a hacerlo en la versión más sencilla, no tengo ahorita nada de elegancia, paquetes ni nada por el estilo. Entonces, simple y sencillamente aquí voy a crear un archivo de texto. La forma más rápida es abrir en una terminal. Por ejemplo, puedo utilizar touch. Si lo que voy a hacer es sumar impares, voy a inventar una clase ahorita que va a contener todos, que se va a llamar suma impares y es .java. Esto es simple y sencillamente crear un archivo de texto. Si están en Windows, lo pueden hacer con el bloc de notas. Lo único que tienen que fijarse es que se guarde como sumaimpares.java y no sumaimpares.java.txt, lo cual suele suceder mucho en Windows. Es un archivo de texto cuya terminación es .java. Muy bien, ya está creado mi archivo de texto. Insisto, si están en Windows lo pueden abrir con el bloc de notas si quieren. Pero usualmente es más cómodo abrirlo con algún editor que sirva para programadores porque va a pintar de colores interesantes las palabras que nos interesan. Entonces, empiezo a escribir en Java. Todo tiene que estar adentro de una clase. Si mi archivo se llama sumaimpares.java, la clase se tiene que llamar sumaimpares. Aquí sí importan los nombres. En primer lugar, las clases tienen que tener un nombre que refleje lo que van a hacer. Y la convención es la siguiente. El nombre de una clase siempre empieza con mayúscula. Si se compone de más de una palabra, cada palabra empieza con mayúscula, pero el resto de las letras van con minúsculas. Observen que tanto public como class son palabras reservadas, es decir, son parte del lenguaje Java, y tienen que ir exactamente como están escritas. También importa si son mayúsculas o minúsculas, en este caso son minúsculas. Aquí el editor está reconociendo esas palabras y por eso me las está pintando de otro color. Si lo hacen en el bloc de notas, pues todo se va a ver negro. Bien, lo siguiente es, queremos programar esto adentro de una función. Bueno, las funciones empiezan con lo que le llamamos el acceso, public. Este public lo que significa es que cualquiera puede utilizar las cosas que vamos a escribir aquí. Se pueden utilizar desde otros archivos, por ejemplo, desde otros paquetes, si tuviéramos paquetes. Bien, public. Ahora, en el caso de esta función, no estamos utilizando orientación a objetos. Voy a agregar la palabra static. Esta es una palabra tramposa en Java, porque siendo un lenguaje orientado a objetos, me permite decir ignora los objetos, por favor. Este es simple y sencillamente una función contenida dentro de sumaimpares. Y como ahorita no estamos usando objetos, por eso la ponemos ahí. Public static. Lo siguiente es decir qué tipo de dato voy a devolver con esta función. Bueno, si lo que vamos a regresar es la suma de los números enteros entre A y B, pues tiene sentido que lo que vaya a devolver sea un número de tipo entero. Vamos a poner int. Después, si lo que hace mi función es sumar impares, le voy a llamar suma impares. Ojo, la convención con funciones es un poco diferente. Suma empieza con minúsculas y otra vez el nombre tiene que ser descriptivo de lo que hace mi función. Entonces por eso le volví a poner suma impares. Luego voy a indicar cuáles son los datos que necesita recibir mi función para trabajar y sabemos que esos datos son precisamente A y B. Bueno, de una vez voy a hacer algo a lo que se tienen que acostumbrar. Toda función lleva adelante un par de paréntesis. Entre ellos van a ir sus argumentos, o sea, los datos que le vamos a pasar. Ahorita simplemente abrí y cerré los paréntesis para que ya estén en su lugar. Y después va a ir el cuerpo de la función, que es donde se programa todo lo que tiene que hacer. Eso va a ir dentro de un bloque, es decir, abro una llave, cierro una llave. Observen que el programa solito, en cuanto yo apreté el Enter, me colocó con el cursor debajo de la P. Esto es lo que conocemos como indentación. Siempre que abramos un nuevo elemento dentro de otro, lo tenemos que poner ligeramente hacia la derecha. Lo que podemos ver en este editor es que lo que hace es ponerlo siempre 2 espacios a la derecha.
observen que todo el código que ustedes escriban siga el mismo tipo de espaciado. Noten también que en cuanto apriete Enter, bueno, ahora me dejó mal, lo tengo que poner 2 espacios hacia adelante. Entonces ahora todo el código que quede adentro de la función tiene que estar en un total de 4 espacios hacia la derecha. Otra convención que es más común seguir en lenguajes como Java o C es utilizar el tabulador. A algunos les gusta mucho esta convención porque ustedes pueden configurar al editor si se les hace que esto es demasiado espacio para que ponga los tabuladores a 4, a 2, a 8 espacios como cada quien prefiera. Ahorita utilicé 2 tabuladores para ponerme en lo que va a ser la parte de adentro del método. Ahora empiezo a leer qué es lo que dice aquí. Me dice que tengo que recibir como datos a A y a B. Otra vez, si estoy considerando intervalos de enteros, tengo que pensar que A y B, int A, son enteros. Y los voy a listar de esta manera. Siempre primero el tipo y después el nombre del parámetro que voy a recibir, el nombre del argumento. El tipo y el nombre del argumento. En lenguajes como Java, yo no puedo poner el nombre de una variable sin haber escrito primero qué tipo de dato voy a almacenar en ella. Y sí, efectivamente, los parámetros son variables. Variables que vamos a poder utilizar entre esta llave y esta llave única y exclusivamente. Bien, lo siguiente que tenemos aquí es que vamos a necesitar una variable suma donde vamos a guardar lo que estamos sumando. Si estamos sumando enteros, también consideramos que esta variable tiene que tener enteros. Entonces la declaramos como int suma. Y de una vez le podemos asignar su valor inicial. Toda frase sencilla en Java tiene que terminar con punto y coma. Lo siguiente es que me preguntan, dependiendo de si A es par o no es par, entonces va a ser la inicialización de n. Ahora, ¿cómo sabemos si A es par o es impar? Pues precisamente tratando de dividir entre 2 y ver cuánto nos queda de residuo. Esa es la operación módulo. Entonces, ahora voy a utilizar una estructura llamada condicional. If, si A módulo 2 es igual a 0, si sobran 0 quiere decir que esto es par. Voy a agregar entonces un bloque, otra vez, todo lo que se va a ejecutar si se cumple este if, piénsenlo en si acabamos de entrar aquí, va a ir entre estas 2 llaves. Voy a agregar aquí un comentario, donde aclaro que esta condición me permitió revisar si es par. Bueno, en este caso es par, porque fue igual a 0. Entonces, igual, otra vez, estamos dentro de estas 2 llaves, entonces tengo que apretar el tabulador para que todo lo que escriba quede indentado hacia la derecha. Y entonces lo que me dice aquí es que a una variable llamada n le tengo que asignar el valor a más 1. Pero hey, aquí podemos detectar en este momento un problema. Dijimos que Java nunca nos va a permitir utilizar una variable sin haber dicho primero de qué tipo es, sin haberla apartado. Bien, entonces voy a tener que regresarme a la parte de acá arriba y escribir int n. Simplemente voy a apartarla. Voy a decir que voy a utilizar una variable llamada n de tipo entero. ¿Por qué aquí arriba y no aquí abajo? Ahí viene otro tema interesante. Nos falta la otra rama. Si no es cierto, es decir, si no fue divisible entre 2, pues entonces quiere decir que es impar, ¿no? Este comentario es simplemente para que como programadora me acuerde de por qué hice esta revisión. Entonces lo que tenía que hacer es asignar n igual a a. Bien, aquí viene el por qué declaré esta variable aquí arriba. Cada vez que nosotros abrimos una llave y cerramos la llave, estamos definiendo un pequeño ambiente. Todas las variables que yo declare adentro de un ambiente solamente existen entre la llave que abre y la llave que cierra. Si yo declaro esta variable aquí abajo, solamente existe aquí. Cuando intento utilizarla acá ya no va a existir. Si quiero poder verla en la parte de adentro, necesito ponerla aquí afuera, porque de adentro sí puedo ver hacia afuera,
pero de afuera no puedo ver hacia adentro y tampoco puedo ver entre estas dos ramas. Más aún, la n la vamos a necesitar acá abajo para poder ejecutar nuestro ciclo. Entonces, más vale que la pongamos acá afuera. Bien, entonces ya cumplimos con esta rama. Vamos a ver ahora la segunda. Mientras que n sea menor o igual que b, vamos a ejecutar estas dos operaciones. Bueno, pues pensando en inglés, existe precisamente una estructura de control que nos permite repetir instrucciones mientras se cumpla una cierta condición. Esa instrucción se va a llamar while. Mientras que n sea menor o igual, esta es la forma en que escribimos el operador en Java, que b, otra vez voy a iniciar un bloque, cierro de una vez el bloque. Observen que la llave que cierra está justo debajo de la W. Y ahora sí, empiezo a poner lo que va a ocurrir aquí adentro. A suma, le vamos a asignar suma más n. Suma, en el caso de Java, para asignarle un nuevo valor a la variable suma, tengo que poner el signo igual. Este igual no es una igualdad matemática, es una asignación. Le voy a asignar el valor que tenía anteriormente la variable suma más el valor que tiene n en este momento. Recordemos que el valor que tiene n depende de si le asigné el a más 1 o si le asigné el a. Después necesito actualizar el valor de n y ahora en la variable n voy a almacenar lo que estaba ahí antes más 2. Cada enunciado terminado con su punto y coma correspondiente. Entonces estas dos instrucciones se van a continuar repitiendo hasta que el número que esté almacenado en n ya no cumpla con esta condición, es decir, cuando sea mayor que b. Ya terminamos entonces con esta parte de nuestro diseño. Llegamos al final donde lo único que tenemos que hacer es devolver el valor que prometimos. Y eso se hace con la palabra return. Y ya está. La parte final es que tenemos que documentar nuestro código para explicar qué es lo que hace. Impares en un intervalo. Impares en A, B. Matemáticamente el hecho de que usemos corchetes automáticamente indica que se incluyen A y B. Si son impares, claro. Tenemos que decir qué tipo de parámetros recibimos. A, primer elemento del intervalo. Segundo elemento. Me falta una cosa. Me brinqué este de acá, ¿no? A menor o igual que B. Bueno, esto también lo vamos a revisar aquí. Y lo vamos a hacer con un if. If A es, más bien si B es mayor que A, que es lo que me causa problemas, entonces voy a crear un error. Voy a hacer que mi programa falle si no se está cumpliendo la condición, porque en ese caso yo no puedo garantizar nada. Si B es mayor que A, throw, esto significa lanza un nuevo error, le vamos a llamar illegal argument exception. Las excepciones son mensajes en Java que indican que algo salió mal. Y digamos el intervalo es inválido. Y ya tenemos nuestro programa completo. Entonces, como estamos verificando esa precondición, también lo tenemos que incluir aquí en nuestra documentación. Throws illegal argument exception y el intervalo tiene b mayor que. Así ya le avisamos a nuestros usuarios en qué casos no pueden mandar llamar a nuestra función y qué es exactamente lo que va a hacer. Vamos a ver ahora simple y sencillamente cómo lo podemos ejecutar.
Pues para poderlo utilizar necesitamos un método main donde se mande llamar esta función. Podemos ponerlo dentro de mismo suma impares. Public static void. Void significa que es una función que no regresa nada. A diferencia de esta que sí regresó un entero, la de suma impares. Y aquí simplemente la mandamos llamar. Suma impares. Y vamos a mandarlo a llamar con dos valores. 3,9. Y vamos a imprimir el resultado. Y aquí vamos a pegar. Oh, ¿qué estoy haciendo aquí? Resultado, claro. El resultado es igual a. Y aquí lo que tenemos es la llamada a la función que nos va a devolver un valor. El valor que nos devuelva en suma lo vamos a guardar aquí en la variable resultado y eso lo vamos a agregar aquí. Bien. Puntos importantes. Recuerden, las variables que yo estoy declarando entre esta llave y esta llave solamente se pueden ver aquí. Entonces, por eso necesito crear una nueva variable para guardar ese resultado y poder utilizarlo después. Advertencia. Iremos viendo muchas cosas porque si ya les dije que esto existe entre esta llave y esta llave y que se puede ver de adentro hacia afuera, a lo mejor algunos de ustedes ya habrán empezado a preguntarse si no podríamos haber declarado alguna variable aquí afuera. Sí se puede, no lo hagan. Como ya habíamos visto toda la larga historia de la crisis del software y las grandes tragedias que ocurrieron, vamos a tener una serie de reglas para utilizar variables fuera de las funciones. Eso lo vamos a ver dentro de orientación a objetos. La regla que nosotros debemos recordar como una regla de oro es que las variables solamente deben de ser visibles donde las vamos a utilizar, nada más. Jamás deben de ser visibles para alguien a quien le vayan a estorbar. Entre menos información tenga al alcance, mejor. Menos propenso a errores y todo va a funcionar bien. Entonces, finalmente, ya que está guardado nuestro archivo, regreso a la carpeta donde lo creé. Abrimos una terminal. Y ya lo podemos compilar. Bien, he mejorado, no tengo errores. Ahora le voy a ejecutar. Suma impares. Oh, genial. Le dio un intervalo inválido. Dice 3,9. No debería de ser inválido. Claro, puse mal mi signo. Eso se llama un bug lógico. Compiló, pero al momento de correr no funcionó. Si B es menor que A, ese es el problema. Bien. Ahora sí funcionó bien. La suma de todos los impares desde 3 hasta 9 me da 24. Quiero averiguar si es cierto que lo sumó bien. A ver si no me hice trampa. ¿Qué es lo que tendría que estar sumando yo entonces? 3, 5, 7 y 9. Manda puntitos. ¿Cuánto será esto? 16, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Bien. Parece que vamos mejorando. Entonces, este es el tipo de ciclo que ustedes deberían de seguir cuando estén tratando de diseñar un algoritmo. Este fue uno sencillo, pero vimos cómo podemos hacer pruebas dentro de nuestro diagrama dibujado. No hemos programado nada. Una vez que ya comprendimos cómo funciona nuestro algoritmo, entonces procedemos a implementarlo en el lenguaje de nuestra elección, haciendo las traducciones correspondientes, respetando las convenciones de ese lenguaje. Finalmente, bueno, primera parte, compilarlo, checar que no haya habido un error de compilación. Siguiente paso sería correrlo y ver que efectivamente se esté comportando como debería. Si cometemos algún error, leer entonces qué es lo que nos están indicando que salió mal y reconstruir en qué paso pudimos haber cometido un error.
Aquí, bueno, procedería tal vez también probar con otros valores, como por ejemplo deberíamos de haber cubierto el caso en el que este vale 3 y este vale 3. Probarlo también, por ejemplo, con los números negativos que habíamos pensado. Y una vez que he visto que funciona con todos ellos, entonces sí puedo decir que ya terminé mi programa. En este caso quedó bien. Y eso es todo para esta demostración.